Muy buenas a todos. Voy a presentaros el temario de las oposiciones de física y química. Voy a empezar por el tema 2. Voy a intentar subir un resumen y explicativo de todos los temas que me voy a preparar, porque voy a cursar las oposiciones de física y química. Y empezaría por que incluye los siguientes puntos. Momentos clave en el desarrollo de la física y de la química. Principales científicos o grupos de científicos implicados. Y problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual. Los puntos en los que he dividido este temario, empezaría por la introducción, describiría los momentos clave en el desarrollo de la física y química y principales científicos implicados, problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual, y terminaría con una conclusión y una bibliografía. Como introducción, comenzaría diciendo que las ciencias naturales se han dividido en campos de conocimiento especializados, tales como la física, química, geología, biología, astronomía, etc. Pero conforme estos campos se han desarrollado, se han ido solapando de manera que es difícil establecer la frontera entre ellos. Toda definición de los campos de la física y química pueden llevarnos a una visión excesivamente simplista. La física es la ciencia que se ocupa de los componentes fundamentales del universo, de las fuerzas que estos ejercen entre sí y de los efectos de dichas fuerzas. Incluso la física moderna incorpora elementos de estos tres aspectos, como ocurre, por ejemplo, con las leyes de simetría y conservación de la energía, el momento, la carga o la paridad. La química se dedica al estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias materiales, de sus interacciones y de los efectos producidos sobre ellas al añadir o extraer energía en cualquiera de sus formas. A continuación, expondré los momentos clave de estas dos ciencias, la física y la química, desde sus inicios hasta nuestros días, señalando especialmente a los máximos protagonistas y sus descubrimientos o sus aportaciones teóricas, y finalizaremos el tema con las líneas de investigación más importantes y los retos que dichas ciencias afrontan en la actualidad. En este punto vamos a tratar los momentos claves en el desarrollo de la física y de la química, y sus principales científicos o grupos de científicos implicados. Vamos a comenzar hablando del desarrollo histórico de la física y sus protagonistas. Vamos a centrarnos primero en la mecánica. Lo que hoy conocemos por mecánica clásica fue obra de unos cuantos teóricos que se dedicaron a expresar en lenguaje matemático las leyes que rigen los fenómenos físicos. Debemos destacar a Leonhard Euler, del siglo XVIII, con sus conceptos de masa puntual, centro de masa, o la expresión moderna de la segunda ley de Newton. Los avances teóricos en mecánica analítica llegaron de la mano de científicos como Lagrange, Poisson y Hamilton, los cuales contribuyeron de forma crucial al desarrollo de la física, especialmente a partir de la aparición de la mecánica cuántica, ya en el siglo XX. Dentro del punto de electricidad y magnetismo encontramos a los siguientes protagonistas. Hasta la formulación general de las ecuaciones de James Clerk Maxwell, 1864, del campo electromagnético, que contienen de forma ordenada todas las leyes de los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos. Muchos investigadores contribuyeron en esta época al establecimiento y desarrollo de esta rama de la física. Los nombres propios más importantes son Coulomb, del siglo XVIII, con la ley de atracciones y repulsiones eléctricas, y Alessandro Volta, entre los siglos XVIII y XIX, con la invención de la primera pila eléctrica. Otros protagonistas de este campo son Ørsted, Ampère y Faraday, del siglo XIX, con las bases del electromagnetismo. Otros como Ohm, Joule y el propio Faraday, con las leyes fundamentales de la electricidad. La generalización de Maxwell, sintetizada en sus famosas 4 ecuaciones, le sitúa como uno de los grandes físicos de la historia, pues logró unificar la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría del campo electromagnético. Esta teoría precedía la existencia de ondas electromagnéticas, cuyo comportamiento era el mismo que el de la luz, y más tarde verificadas experimentalmente por Hertz. Dentro del campo de la óptica, el siglo XIX representa la aceptación definitiva de la teoría ondulatoria de la luz, frente al modelo corpuscular de Newton. A este punto se llega con las aportaciones de Young y Fresnel principalmente, con sus experimentos de interferencia, difracción y refracción. Se llega así al final del siglo XIX, con la idea de que la óptica y la física en general están completas, y había terminado la gran época de los descubrimientos. Respecto a la termodinámica, la transformación del trabajo en calor y las experiencias por Joule permitieron establecer que el calor es una forma de energía térmica y sentó las bases para una nueva rama de la física, la termodinámica, de la que se considera precursor a Sadi Carnot, del siglo XIX. El primer principio de la termodinámica fue enunciado por, a ver si lo digo bien, Hermann von Helmholtz, del siglo XIX, al indicar que calor y trabajo son dos manifestaciones de la misma entidad, la energía.
El segundo principio de la termodinámica, ya esbozado por Carnot, toma forma definitiva con Rudolf Clausius, del siglo XIX, que establece el concepto de entropía, al poner en práctica una idea sugerida anteriormente por Bernoulli. En efecto, aplicando las leyes de la estadística, se pudo establecer la teoría cinética de los gases, establecida y desarrollada por Maxwell y Clausius, y posteriormente ampliada por Ludwig Boltzmann, Gibbs o van der Waals, entre otros. Se desarrollaron las primeras teorías atómicas y moleculares. La teoría atómica de Dalton y la ley de Avogadro tuvieron una influencia crucial en el desarrollo de la química, además de su importancia para la física. La ley de Avogadro, fácil de demostrar a partir de la teoría cinética, afirma que a una presión y temperatura dadas, un volumen determinado de cualquier gas siempre contiene el mismo número de moléculas. Después del descubrimiento del electrón, Millikan determinó su carga, lo que permitió finalmente calcular con gran precisión el número de Avogadro, es decir, el número de partículas que contiene un mol de materia. Posteriores experimentos que estudiaban la forma en que los átomos dispersaban rayos X, partículas alfa y otras partículas, permitieron medir el tamaño de los átomos. Dos importantes avances llevaron a la exploración del interior del átomo y al abandono de las teorías clásicas de la física, la espectroscopia y el descubrimiento de las partículas subatómicas. La crisis de la física clásica. A finales del siglo XIX, la física parecía un campo del conocimiento bien asentado, sobre pilares sólidos, la mecánica newtoniana, la teoría cinética y la teoría electromagnética de Maxwell. Estas teorías conformaban un marco teórico, denominado física clásica, que había resultado de gran utilidad para explicar una gran rama de fenómenos naturales. Pero una serie de descubrimientos a finales del siglo XIX y a principios del XX pusieron en evidencia la física clásica. Por un lado, se detectan tres emisiones cuya naturaleza era inexplicable bajo el marco de la teoría electromagnética. La radiación catódica, que Thomson demostró que poseía inercia y presentaba carga negativa, llamándolos electrones; los rayos X, que presentaban naturaleza ondulatoria y eran difractados por rayos cristalinas; y la radioactividad, de Becquerel, en 1896, del uranio, cuyo estudio sistemático por los esposos Curie anunció la existencia de otros elementos radiactivos. Por otro lado, Hertz descubre el efecto fotoeléctrico, emisiones de electrones por un material iluminado. Su explicación no se produciría hasta el enunciado de la teoría cuántica de Planck. Pero hay dos hechos más definitivos: la constancia de la velocidad de la luz, en contradicción con el principio de la relatividad y las transformaciones de Galileo, y la radiación del cuerpo negro. En este marco, el siglo XX comienza con la introducción por Planck, en 1900, de la sorprendente idea de que la energía de un oscilador no varía de manera continua, sino en cantidades discretas, cuantos de energía, expresadas por la ecuación EHV. Eso significa que la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, V, siendo H la constante de proporcionalidad. Con esta teoría puede explicarse la radiación del cuerpo negro. Basándose en la hipótesis cuántica, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico y Niels Bohr estableció su modelo del átomo de hidrógeno, sentando las bases para una teoría cuántica del átomo. La teoría cuántica de Planck terminó por ser aceptada, constituyendo uno de los momentos clave de la física actual. Esta teoría supone un retorno al concepto corpuscular de la luz. De este modo, cualquiera de las dos teorías, ondulatoria y corpuscular cuántica, presentaban lagunas y aciertos, siendo Louis de Broglie el que resolverá la cuestión al proponer el concepto de dualidad onda-corpúsculo, en 1923. Así, el fotón sería una partícula con onda asociada, pudiendo presentar ambos comportamientos. De Broglie generaliza esta dualidad a la luz y a la materia, poniendo los cimientos de la mecánica ondulatoria, imprescindible en el tratamiento del átomo. La incongruencia entre la mecánica y el electromagnetismo, cuyas leyes no resultaban invariantes frente a las transformaciones de Galileo, llevó a Einstein, en 1905, a la formulación de las teorías especial y general de la relatividad, estableciendo nuevas fórmulas de cambio de coordenadas. Consecuencias de esta controvertida teoría son: el espacio y el tiempo no son absolutos sino relativos. La masa de un cuerpo no es fija, sino que aumenta con su velocidad. La materia aparece como una forma de energía, con posibilidad de transformación recíproca. En el siguiente punto vamos a tratar el desarrollo histórico de la química y sus protagonistas. En primer lugar, la química en la antigüedad y el desarrollo de la alquimia. La posibilidad de producir estos cambios químicos de forma deliberada, a su beneficio, solo fue posible con el dominio del fuego.
Los primeros alquimistas se centraron en la idea de la transmutación, según la cual cualquier metal podía transformarse en oro. Se extiende la idea de que el elixir podía otorgar la inmortalidad, siendo ambos los objetivos fundamentales de la alquimia. Races, del siglo IX y X, añadió sal como el tercer elemento básico de la materia, junto al mercurio y al azufre. En Europa aparecen Alberto Magno y Roger Bacon del siglo XIII, con diversos experimentos y descubrimientos. Ya en época renacentista destacamos los nombres de Georgius Agricola y Paracelso, que junto con otros alquimistas de la época dejaron a los químicos posteriores una ingente cantidad de compuestos y transformaciones básicas que constituyeron la base para el nacimiento de una verdadera ciencia. Filosofía griega, elementos y átomos. Desde los tiempos de Tales de Mileto, unos 600 años antes de Cristo, los filósofos griegos empezaron a especular sobre el mundo físico, renunciando a la explicación mitológica. Empezaron a especular sobre el mundo físico, renunciando a la explicación mitológica. Tales pensaba que toda la materia procedía del agua, que podía solidificarse en tierra o evaporarse en aire. Empédocles amplió esta teoría a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Según Demócrito, esos elementos estaban compuestos por átomos, partículas diminutas que se movían en el vacío. Otros, como Aristóteles, creían que los elementos formaban un medio continuo de materia, y por tanto el vacío no podía existir, añadiendo el éter, o quinta esencia, para situarlos en los cielos. Las ideas de Aristóteles dominaron la filosofía natural durante casi 2 milenios. Creía que la materia poseía 4 cualidades: calor, frío, humedad y sequedad. Cada uno de los 4 elementos estaba compuesto por pares de esas cualidades. El fuego era caliente y seco, el agua fría y húmeda, y el aire caliente y húmedo, y la tierra fría y seca. Los elementos con sus cualidades se combinaban en diferentes proporciones para formar los componentes del planeta terrestre. Puesto que era posible cambiar las cantidades de cada cualidad de un elemento, se podía transformar un elemento en otro, por ejemplo, el plomo en oro. La alquimia. La química había quedado atrasada con respecto a otros campos del conocimiento. Sin embargo, algunos signos de este cambio de mentalidad hacia el modelo experimental de Galileo y Bacon comenzaron a apreciarse en la química. Los trabajos de Boyle marcan el fin de la alquimia y el comienzo de la química. Otros estudios llevaron al descubrimiento ya en el siglo XVIII del dióxido de carbono por Joseph Black, del nitrógeno por Rutherford, del hidrógeno por Cavendish y del oxígeno por Priestley. Tras Boyle, comenzaron a emitirse las primeras teorías de la química como ciencia. Una de ellas, de gran prestigio, fue la teoría de flogisto, que, aunque incorrecta y con discrepancias experimentales, resultaba muy útil para describir los procesos de calcinación de los metales, por lo que tuvo gran aceptación en estos primeros tiempos de la química moderna. Lavoisier, el nacimiento de la química moderna. La química como ciencia moderna no nace como tal hasta el siglo XVIII con Antoine Lavoisier. Su defensa del uso de los métodos cuantitativos en la investigación química y de la necesidad de verificar experimentalmente las hipótesis ha hecho que sea considerado como el fundador de la química moderna. Las primeras investigaciones de Lavoisier se dirigieron a la verificación de creencias aceptadas durante mucho tiempo, pero que no se habían comprobado. Así, desechó la transmutación de los elementos y usó la experimentación para acabar con la teoría del flogisto y formular el principio de conservación de la masa en una reacción química. En 1789 publicó su Traité élémentaire de chimie, considerado el primer libro de química moderna, que sirvió para proporcionar al mundo científico una imagen unificada de los conocimientos químicos sobre la base de sus nuevas teorías y su propia nomenclatura. La química durante el siglo XIX. El éxito obtenido por Lavoisier animó a los químicos a investigar y explorar otras áreas bajo la óptica del método científico. La química del siglo XIX estuvo dominada principalmente por el descubrimiento de nuevos elementos y su intento de ordenación periódica, pero además es el siglo en el que se establece la teoría atómica de la materia. Joseph-Louis Proust demostró que todos los compuestos contienen elementos en ciertas proporciones definidas, y no en otras, ley de las proporciones definidas. Esta ley ponía en tela de juicio la idea tradicional de que la materia era un continuo. John Dalton demostró que 2 elementos podrían combinarse en más de una proporción, cada una de las cuales daba lugar a un compuesto químico. De ahí, Dalton anunció su ley de las proporciones múltiples y desarrolló su teoría atómica. Esta teoría le permitió determinar los pesos atómicos de diferentes elementos y construir una tabla periódica. Pero al aceptar que las moléculas se formaban siempre por pares de átomos, el cálculo de estos pesos resultó erróneo. La química durante el siglo XIX. Intentos posteriores de catalogación de los elementos
Trataron de agruparlos según sus propiedades, como propusieron Dobrenier, Beguyer o Newland. Finalmente, fue el trabajo independiente de dos científicos, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, de lo que dio lugar al enunciado, hacia 1870, de la ley periódica, ordenando los elementos por peso atómico creciente y dejando espacios vacíos para los elementos aún no descubiertos, pero de los que predijeron sus propiedades. El siglo XIX fue también el del desarrollo de la química orgánica, rama que, junto a la bioquímica, han alcanzado un progreso importantísimo ya en el siglo XX. Entramos ahora en el apartado de la física en los comienzos del siglo XX. Dos importantes avances producidos durante el primer tercio del siglo XX, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, cambiaron el modo de comprender la física. Marcaron el final de la física clásica y el comienzo de la física moderna. Vamos a empezar hablando de la relatividad. Si dos sistemas de referencia se mueven uno respecto del otro a velocidad constante, las observaciones de cualquier fenómeno realizadas por un observador en ambos deben ser físicamente equivalentes. Sin embargo, el experimento de Michelson-Morley, en el que dos observadores, uno de los cuales estaba en reposo y el otro avanzaba hacia una fuente de luz, midieron el mismo valor de la velocidad de la luz, contradijo el resultado esperado, que era la suma de velocidades. Einstein incorporó la invarianza de C a su teoría de la relatividad. La teoría también exigió la revisión de los conceptos de espacio y tiempo. De la teoría se desprende que dos relojes sincronizados se desfasarán si ambos se mueven uno respecto del otro, de forma significativa a velocidades próximas a C. El espacio y el tiempo están estrechamente ligados en un continuo de 4 dimensiones espaciotemporales. Dos consecuencias importantes de la teoría de la relatividad son la equivalencia entre masa y energía, y que ningún objeto material puede alcanzar la velocidad de la luz. A pesar del triunfo de la mecánica relativista, la mecánica newtoniana sigue siendo útil para las velocidades propias de los objetos macroscópicos en la Tierra. La teoría original de Einstein, formulada en 1905 y conocida como la teoría de la relatividad especial o restringida, se limitaba a sistemas de referencias inerciales. En 1915, Einstein generalizó su hipótesis y formuló la teoría de la relatividad general, decisiva para la comprensión de la estructura del universo y su evolución. Es aplicable a sistemas no inerciales. La teoría cuántica. El dilema planteado por los espectros de emisión de los cuerpos sólidos fue resuelto por el físico alemán Max Planck. Planck realizó una suposición radical al postular que un oscilador molecular solo puede emitir ondas electromagnéticas en paquetes discretos, que llamó cuantos o fotones. Cada fotón tiene una longitud de onda y una frecuencia características. Con su teoría, Planck introdujo una dualidad onda-corpúsculo en la naturaleza de la luz, que durante un siglo había sido considerado un fenómeno ondulatorio. Los modelos atómicos. El experimento realizado por Thomson en 1895 midió la relación entre la carga y la masa de las partículas de los rayos catódicos. Hacia 1911, Millikan determinó por fin la carga eléctrica del electrón, con lo que se pudo conocer su masa. Posteriormente, Thomson y otros demostraron que los rayos positivos estaban formados por partículas mucho mayores, pero con carga positiva, protones cuando se utilizaba el hidrógeno, y propuso un modelo atómico constituido por una esfera positiva donde se incrustaban los electrones. En 1913, Rutherford comprobó que el modelo atómico de Thomson era insostenible, estudiando la desviación de las partículas alfa muy rápidas y con carga positiva al atravesar una capa muy fina de materia. Para explicar este efecto, Rutherford sugirió que la carga positiva del átomo estaba concentrada en un núcleo estacionario, de gran masa, aunque de dimensiones despreciables, mientras que los electrones negativos orbitaban alrededor del núcleo, ligados por la atracción eléctrica entre cargas opuestas. Sin embargo, este modelo de sistema solar no podía ser estable según la teoría de Maxwell, ya que, al girar, los electrones son acelerados y deberían emitir radiación electromagnética, perder energía y, en consecuencia, caer en el núcleo rápidamente. La mecánica cuántica. Entre 1924 y 1930 se desarrolló un nuevo enfoque teórico de la dinámica para explicar el comportamiento subatómico. Nuevo planteamiento, mecánica cuántica. Comenzó cuando de Broglie sugirió que no solo la radiación electromagnética, sino también la materia, podían presentar una dualidad onda-corpúsculo. Posteriormente, Heisenberg, Born, Jordan y Schrödinger dieron a la idea planteada de Broglie una forma matemática que podía aplicarse a numerosos fenómenos inexplicables con la física clásica. Además de confirmar el postulado de Bohr sobre la cuantización
de los niveles de energía de los átomos, la mecánica cuántica explica los átomos más complejos y ha servido de guía en la física nuclear. Más tarde se descubrió que los electrones deben tener un cierto magnetismo permanente y, por tanto, un número angular intrínseco o spin. Después se comprobó que el spin es una propiedad fundamental de casi todas las partículas elementales. En 1925, Wolfgang Pauli expuso el principio de exclusión, que afirma que un átomo no puede haber dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. El principio de exclusión es vital para comprender la estructura de los elementos y de la tabla periódica. En 1927, Heisenberg postuló el principio de incertidumbre, que afirma la existencia de un límite natural a la precisión con la que puede conocerse simultáneamente determinados pares de magnitudes físicas asociadas a una partícula, por ejemplo, la cantidad de movimiento y la posición. Paul Dirac realizó una síntesis de la mecánica cuántica y la relatividad que le llevó a predecir la existencia del positrón y culminó el desarrollo de la mecánica cuántica. A continuación entramos dentro del punto de la química en los comienzos del siglo XX. Al iniciar el siglo XX, la química, al igual que la física, parecía completa. Esta visión cambió con el descubrimiento de la radioactividad. Los métodos químicos fueron usados para aislar nuevos elementos como el radio, para separar nuevos tipos de sustancias conocidas como isótopos y para sintetizar los nuevos elementos transuránicos. Los físicos dibujaron la estructura real de los átomos, resolviendo el antiguo problema de la afinidad química. Otro avance importante de la química en el siglo XX fue la fundación de la bioquímica, desarrollándose métodos para determinar la naturaleza y función de los componentes celulares más complejos. Hacia la mitad del siglo, los bioquímicos habían aclarado el código genético y explicado la función de los genes, base de toda la vida. El campo había crecido tanto que culminó en una nueva ciencia, la biología molecular. Entramos en el último de los puntos más trascendentales de este tema, que son los problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual, comenzando por la física en la actualidad. Vamos a hablar de los aceleradores de partículas. La rápida expansión de la física en las últimas décadas ha sido posible gracias a los avances fundamentales del primer tercio del siglo XX. Junto con los recientes adelantos tecnológicos, sobre todo en tecnología informática, electrónica, aplicaciones de la energía nuclear y aceleradores de partículas de altas energías. Dispositivos empleados para acelerar partículas elementales e iones hasta altas energías. Se componen de una fuente de partículas elementales o iones, un tubo donde existe un vacío parcial en el que las partículas pueden desplazarse libremente y un sistema para aumentar la velocidad de las partículas. El acelerador más potente es el Tevatron del Fermilab, situado en Estados Unidos, que alcanzó un teraelectronvoltio en 1983 al instalar imanes superconductores y hasta finales de los 2000 estuvo funcionando en el CERN, el gran colisionador de electrones-positrones, que consiguió acelerar partículas hasta una energía de unos 200 gigaelectronvoltios. Por desgracia, la construcción de anillos mayores es muy cara. El túnel de 27 kilómetros del LEP, que alberga el gran colisionador de hadrones, es el último en entrar en funcionamiento. Estados Unidos anuló la construcción de un acelerador de 87 kilómetros por ser un enorme costo. Las partículas elementales. Además del electrón, el protón, el neutrón y el fotón, se han descubierto muchas otras partículas subatómicas. En 1932, el físico estadounidense Anderson descubrió el positrón, que Dirac había predicho en 1928. Anderson comprobó que un rayo gamma de alta energía procedente de la radiación cósmica podía desaparecer en las proximidades de un núcleo pesado, creando un par electrón-positrón, exclusivamente a partir de su energía. Cuando un positrón choca con un electrón, se aniquilan entre sí y dan lugar a una lluvia de fotones. Años después, Hideki desarrolló una teoría que explicaba cómo se mantiene unido un núcleo a pesar de la repulsión mutua entre sus protones mediante una partícula virtual intercambiada. Hideki postuló la existencia de una partícula de masa intermedia entre el electrón y el protón, descubierta finalmente por Powell y otros, el mesón pi o pión. Desde entonces, se han encontrado muchas partículas adicionales en la radiación cósmica secundaria y en los aceleradores de partículas de alta energía, que nunca tienen más de una carga eléctrica elemental, muy inestables, que se integran dando lugar a numerosas partículas más ligeras. Cada partícula tiene su antipartícula correspondiente y cumple una serie de leyes de conservación relativas a números cuánticos. La física de partículas se ocupa de dos cuestiones: la estructura interna de estos componentes de la materia y la interacción de los mismos para formar núcleos. La teoría dominante acerca de la estructura interna de las partículas subatómicas se basa en los quarks, sus partículas de carga fraccionaria.
Esta teoría fue propuesta por primera vez en 1964 por los estadounidenses Murray Wellman y George Zeke. Los nucleones están formados por tríos de quarks, mientras que los mesones están formados por parejas de quarks. No se conoce ningún proceso para producir quarks aislados, pero se cree que existieron de forma individual las condiciones extremas que reinaron al comienzo del universo. La teoría del campo unificado. Hasta ahora, las teorías más fructíferas de las interacciones entre partículas elementales son las llamadas teorías de Gauss. En ellas, la interacción entre dos clases de partículas se caracteriza por la simetría. En principio, la teoría de Gauss puede aplicarse a cualquier campo de fuerzas, lo que permitiría que todas las interacciones puedan unirse en una única teoría del campo unificado. El problema para los físicos es que estas simetrías no amplían el conocimiento de la naturaleza de la materia. Por eso, muchos están explorando las llamadas teorías de supersimetría o la conocida como teoría de supercuerdas, que suscita gran interés. En esta teoría, las partículas fundamentales no se consideran objetos sin dimensiones, sino cuerdas, que se extienden en una dimensión con longitudes menores de 10 a 35 metros. Todas estas teorías resuelven muchos de los problemas con que se encuentran los físicos que trabajan en la teoría del campo unificado, pero de momento son construcciones especulativas. La física nuclear. En 1932, Urey descubrió el isótopo de hidrógeno, denominado deuterio, y lo empleó para obtener agua pesada, cuyo núcleo empleó como proyectil para inducir reacciones nucleares. Fermi bombardeó el uranio con neutrones, descubriendo que algunos núcleos de uranio se dividían en dos partes. Y esta fisión nuclear liberaba una cantidad enorme de energía debido a la pérdida de masa, además de algunos neutrones, que sugería la posibilidad de una reacción en cadena. En 1942, Fermi y su grupo ponen en marcha el primer reactor nuclear. La primera bomba atómica se fabricó en 1945, fruto de un ingente programa de investigación dirigido por Oppenheimer. Y el primer reactor nuclear destinado a la producción de electricidad entró en funcionamiento en Gran Bretaña en 1956, con una potencia de 78 megavatios. En la actualidad se intenta conseguir un reactor de fusión controlada que sería menos reactivo que un reactor de fisión y proporcionaría una fuente casi ilimitada de energía. En 1993 se produjo una reacción de fusión controlada por la Universidad de Princeton, pero el reactor consumió más energía del que produjo. Entramos por último en el campo de la astrofísica y la cosmología. Este es un campo que todavía queda muchísimo por resolver y muchísimo por estudiar, ya que es una infinidad el conocimiento que todavía necesitamos adquirir. El estudio de la cosmología y de los procesos de partículas que se dieron en los instantes inmediatos al Big Bang debe conducirnos a un conocimiento más profundo de nuestro universo, en donde confluye el mundo de lo muy pequeño y de lo muy grande. Entramos dentro del último punto de los problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual. Las investigaciones y retos actuales en química. En química inorgánica, las investigaciones en este campo discurren por el estudio de polímeros inorgánicos, como silicona, borano, polisilicatos, etc., con un amplio espectro de propiedades diferentes y el estudio de los superconductores inorgánicos a temperatura ambiente, como las perovskitas. La química orgánica se ha enfocado hacia procesos de síntesis de interés experimental, industrial y biológico. Cabe destacar el desarrollo de la química macromolecular, plásticos, nuevos polímeros sintéticos, superconductores orgánicos o el intento de creación de moléculas sintéticas autorreplicantes. En química física es destacable el uso del láser en química, con importantes éxitos en separación de isótopos, extracción de sustancias, traza con elevada pureza, etc., así como la investigación en catalizadores bimetálicos. El desarrollo quizá más espectacular ha venido de la mano de la bioquímica, ciencia que ha desentrañado la naturaleza de casi la totalidad de las moléculas que aparecen en los seres vivos, descubriendo su síntesis, degradación y enzimas que participan en ellos. Sus líneas de investigación son numerosísimas, pero el estudio de los genes y el origen de la vida parece ser la mayor trascendencia provocada en la humanidad. Finalmente, como conclusión, el desarrollo histórico de la física y de la química ha ido ampliando el horizonte del conocimiento humano, de forma que se han ido especializando progresivamente por un lado, pero por otra parte acabaron confluyendo en la química física, solapando sus conocimientos y mostrando finalmente que, aunque el enfoque de partida disciplinar sea distinto, el conocimiento es solo uno. Ambas nacieron como disciplinas rebasadas con creces en el siglo XV y tuvieron un importante desarrollo hasta finales del siglo XVIII, donde se las creyó unas ciencias prácticamente cerradas, habida cuenta del nivel de profundización en la comprensión de los fenómenos naturales que mostraban cada una en su parcela. Ahora bien, la aparición de determinados hechos, que no podían ser explicados con los conocimientos de entonces, abrió la puerta a unos desarrollos teóricos que comenzaron con la revolución cuántica,
haciendo que el siglo XX sirviera para dar un cambio radical en nuestra concepción de la estructura de la materia y, por ende, a la física y a la química, pasando de disciplinas clásicas a modernas. Para el siglo XXI queda un pendiente la profundización sobre los límites del conocimiento, tanto en el ámbito microscópico como en el macrocosmos, desvelando los misterios del mundo subatómico. Conoceremos al mismo tiempo el origen del universo. Esta sería la bibliografía empleada para el desarrollo del temario, siendo resumido por la editorial Educali. Y bueno, esto ha sido todo. Este ha sido el primer tema que describo y explico, así que si tenéis interés en que suba muchos vídeos más, pues comentármelo e intentaré subir los máximos posibles eligiendo principalmente entre vuestras prioridades. Así que nada, gracias. Chao.